Buenas tardes, nosotros el día de hoy les vamos a hablar sobre un caso clínico de síndrome nefrítico. En este caso clínico tenemos un hombre de edad de 28 años, género masculino, con una fecha de nacimiento del 6 de enero del 93, etnia mestizo, soltero, ecuatoriano. En cuanto a su ocupación es estudiante y su lugar de nacimiento es Guano. Como religión es católico, reside en Riobamba y su residencia habitual es Guano. No tiene una residencia ocasional y su instrucción es superior. Su dirección es en la Bonilla Barca y Barón de Carondelet y su tipo de sangre es O positivo. La fecha de la consulta tenemos que es el miércoles 27 de enero del 2021 a las 10:40 am. El motivo por el cual el paciente consulta es que se encuentra con los pies hinchados y orina oscura. En la historia de la enfermedad actual tenemos que se trata de un paciente de 28 años de sexo masculino con antecedentes de infección respiratoria alta de hace 10 días, el cual fue tratado con amoxicilina y paracetamol y acudió al servicio de urgencias por hinchazón progresiva de piernas y pies, de una semana de evolución. En los últimos días se acompañó de ojos hinchados de predominio matutino, presentando también orina con sangre durante 3 días en cantidad disminuida, náuseas que lo llevaron al vómito de contenido alimentario por 2 ocasiones de cantidad moderada, dolor de cabeza de intensidad leve que se asemeja a una banda ajustada, malestar general y dolor abdominal generalizado con una intensidad de 7/10 en la escala de EVA, el cual no aguarda relación con la ingesta de alimentos, el vómito, la deposición o los decúbitos. Refiere también que el consumo de ibuprofeno de 400 miligramos por 4 ocasiones, mejorando el dolor de cabeza, y buscapina de 10 miligramos por 2 ocasiones, el cual no mejoró el cuadro abdominal. Al momento el paciente se mantiene el cuadro presentado. En cuanto a su historia pasada, tenemos que tiene padre vivo de edad de 48 años que sufre de hipertensión arterial, madre viva de 49 años con la misma patología. En cuanto a los antecedentes patológicos personales, no refiere alergias, y en cuanto a enfermedades, una infección de las vías respiratorias altas hace aproximadamente 10 días. Cirugías, refiere una apendicectomía a los 17 años. En los antecedentes personales no patológicos, refiere que en sus hábitos alimentarios actualmente su consumo de líquido ha disminuido a menos de 1 litro por día. En cuanto al tabaco, refiere que ha consumido 20 unidades a la semana. En la historia socioeconómica tenemos que mantiene un estilo de vida. Es un paciente de 28 años de edad que vive en una zona urbana, vivienda arrendada de construcción mixta y nivel socioeconómico medio. Es soltero y vive con un compañero de la universidad, no tiene problemas emocionales y vive tranquilo, sin estrés. Es estudiante en ingeniería mecánica, no trabaja, recibe apoyo económico de sus padres. En cuanto a la exposición a tóxicos, no refiere, y animales intradomiciliarios tampoco refiere. En cuanto a servicios básicos, cuenta con luz eléctrica, alcantarillado, agua potable, internet y teléfono. La fuente de información es del paciente. Revisión por aparatos y sistemas. Lo positivo a destacar es en el digestivo y urinario que se refiere en la enfermedad actual, así como lo nervioso y otros datos que se han referido en la enfermedad actual. Ya, entonces ahora vamos al examen físico. En lo que corresponde al examen físico general, nos encontramos con un paciente mesomorfo con fascia renal, piel fina, pálida, mucosas semihúmedas y turgencia y elasticidad disminuidas, mucosas lisas, semihúmedas e hipocoloreadas. En las uñas, el llenado capilar está mayor a 2 segundos. Lo que corresponde a los signos vitales, una temperatura de 37.3 grados centígrados,
una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, una tensión arterial de 160/95 miligramos de mercurio, que está alta, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de 98%, pesa 63 kilogramos, mide 1.60 metros y el índice de masa corporal está en 24.60. En lo que corresponde al examen físico por regiones, en los ojos presentó unas conjuntivas pálidas, semihúmedas, párpados de movilidad disminuida con edema palpebral bilateral, en la boca mucosas semihúmedas e hipocoloreadas. El abdomen en la palpación se presentó tenso, depresible, con dolor a la palpación superficial y profunda en flanco derecho e izquierdo, en mesogastrio e hipogastrio. En extremidades inferiores, estas se encontraban simétricas, pero presentaban edema bilateral frío, depresible, con fobia 1 de 3 cruces. Los pies se presentaban dolorosos a la palpación, rígidos y con una movilidad levemente disminuida. En lo que corresponde al examen físico por sistemas, el sistema respiratorio normal, la frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto. En el sistema cardiovascular, la presión elevada de 160/95. Lo que corresponde al sistema hemolinfopoyético, sistema renal normal, el sistema nervioso de un paciente orientado en tiempo, espacio y persona, un Glasgow de 15-15. En el sistema arterial y venoso periférico se presentaron edema blando o frío con fobia 1 de 3 cruces, con pulsos vasculares periféricos levemente disminuidos en ambas extremidades. El resumen de signos y síntomas. En cuanto a los síntomas, tenemos antecedentes de infección respiratoria hace 10 días, edema progresivo en piernas, edema palpebral en ambos ojos, hematuria, náuseas y vómitos, cefalea y un dolor abdominal generalizado, 7/10. En cuanto a los signos, tenemos una afasia renal, edema palpebral en ambos ojos, conjuntivas pálidas, mucosas lisas, semihúmedas e hipocoloreadas, llenado capilar mayor a 2 segundos, un abdomen tenso, depresible, doloroso la palpación. También tenemos edema en los miembros inferiores con movilidad limitada. Agrupación sindrómica, tenemos el síndrome nefrítico, dado porque la paciente presenta edema en miembros inferiores, papiledema, cefaleas, hipertensión arterial, fascia renal, hematuria, disminución del filtrado glomerular, y también planteamos el síndrome glomerular, dado porque el paciente presenta edema en miembros inferiores, papiledema, hipertensión arterial, astenia, anorexia, cefalea, una fascia renal y también oliguria. Síndrome anémico, dado porque el paciente presenta astenia, pálida, cefalea, náuseas y pérdida de peso. En cuanto al diagnóstico diferencial, dentro de estos diagnósticos diferenciales hemos planteado la insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica, el síndrome nefrótico y también la nefritis intersticial. En una insuficiencia renal aguda se descarta esta patología porque el paciente no presenta cefalea, vómitos, náuseas, una hipertensión arterial, tampoco refiere lo que es hipoalbuminemia, mucosas semihúmedas, hematuria, anorexia y también lo que es la palidez. En una insuficiencia renal crónica la descartamos porque el paciente no refiere cefaleas, tampoco hipertensión arterial, hipoalbuminemia, mucosas semihúmedas, hematuria, anorexia y tampoco presenta lo que es una turgencia y elasticidad disminuida. El síndrome nefrótico lo descartamos porque el paciente no presenta astenia, tampoco hematuria, anorexia y tampoco palidez. En cuanto a la nefritis intersticial, la descartamos porque la paciente no presenta astenia, cefalea, hipertensión arterial, edema en miembros inferiores, una fascia renal y también una hipoalbuminemia, mucosas semihúmedas y tampoco refiere lo que es anorexia y palidez. En cuanto al diagnóstico presuntivo, podemos decir que el paciente tiene un síndrome nefrítico debido a glomerulonefritis postestreptocócica y este se caracteriza por existir antecedentes de infección estreptocócica en las semanas previas
al desarrollo de la afección renal. El síntoma más frecuente es la hematuria acompañado de edemas en el 60 al 70% de casos, que suelen localizarse en cara, párpados y extremidades y suelen ser de predominio matutino. Y también en este paciente, debido a la existencia de hipertensión arterial, el cual puede estar presente entre un 50 a un 90%, que habitualmente es leve a moderada. Debido a toda la sintomatología que presenta el paciente, hemos planteado este diagnóstico presuntivo. Ya, continuando con los exámenes complementarios, en la biometría hemática lo único que se puede observar es que el paciente presenta una hemoglobina, un hematocrito y una hemoglobina corpuscular media inferior a los valores normales, por lo cual podemos decir que el paciente presenta una anemia hipocrómica. En cuanto a los parámetros de función renal, podemos ver que la ureasa sérica se encuentra elevada, la creatinina sérica igualmente, y al igual que el BUN, que es el nitrógeno ureico, los cuales presentan valores altos, y a su vez el paciente también presenta un filtrado glomerular de 63,57 mililitros por minuto por metro cuadrado. Ya, en cuanto a los electrolitos, lo que podemos apreciar aquí es que el valor del potasio se encuentra incrementado. En cuanto a la gasometría arterial, los parámetros se encuentran normales. En cuanto al examen elemental de orina, igualmente este examen se encuentra con características normales. Ya, continuando igualmente con otros parámetros del hemo, podemos observar que presenta cilindros, a su vez también bacterias, y presenta 5 eritrocitos. Ya en cuanto a los exámenes inmunológicos, podemos observar que el ASLO se encuentra elevado, el C3 igualmente se encuentra en parámetros inferiores, y en cuanto a los valores de inmunoglobulina A, G, C1Q y la cadena ligeras de kappa y lambda se encuentran negativas, mientras que el anticuerpo IgM se encuentra positivo. Ya, en cuanto a la ecografía renal, los riñones se encuentran de tamaño y aspecto normal. Ya, en base a la clínica y a los exámenes complementarios que hemos desarrollado, podemos decir que el paciente presenta una glomerulonefritis postinfecciosa, una anemia hipocrómica, una hipertensión arterial grado 2 y una insuficiencia renal grado 2. En cuanto al tratamiento, primero hemos planteado lo que son las medidas generales que se han tomado en el establecimiento. Lo primero es dar al paciente reposo relativo, una dieta hiposódica, que se realice un control de presión arterial cada hora. El objetivo es mantener una presión menor a 130/80. Se debe restringir lo que son líquidos. Bueno, ya hablamos de la dieta hiposódica. Bueno, lo que se debería restringir es de 1 a 2 gramos al día. Se debe hacer un control de diuresis, y también se recomienda al paciente dejar el hábito de fumar. En cuanto al tratamiento farmacológico, se ha implementado un tratamiento sintomatológico. Lo primero, vamos a administrar en el paciente una ampolla de butilescopolamina de 20 miligramos intramuscular en el momento. También se va a medicar furosemida de 40 miligramos vía oral 2 veces al día, es decir, durante la mañana a las 8 a.m. y durante la noche a las 8 p.m. Esto se debe administrar, bueno, se recomienda con el estómago vacío y ingerirlo sin masticar el medicamento. También se va a administrar insulina intravenosa, 10 unidades internacionales diluida en 50 mililitros de dextrosa. Al 50% esta va a ser administrada intravenosa, como ya lo mencionamos, en 5 minutos. Y también se recomienda la administración de sulfato ferroso, 300 miligramos vía oral cada 8 horas.